Hola chiquillos y chiquillas de cuarto medio, espero que estén muy bien, ojalá refugiados en sus casas, em, espero que sus familiares, amigos, cercanos estén muy bien, ¿cierto? Con este contexto del coronavirus y que bueno, en caso de que alguno de nosotros se contagie, que es una alta probabilidad, espero que la recuperación sea pronta y claramente volvernos a ver. Ya, hoy día nosotros vamos a continuar, ¿cierto?, con el Estado de Derecho. Esta vez vamos a establecer y a identificar el nuevo proceso de la reforma procesal penal, ya desde el año 2000 que comienza a realizarse. Eh, Antes de comenzar, solamente un pequeño mensaje, ¿cierto?, para todos ustedes en donde estar en casa si tú puedes, ¿cierto? Es súper importante, al fin y al cabo, que si cada uno tiene el privilegio y la posibilidad de estar en casa, hay que respetarlo, ¿ya? Hemos visto las noticias, muchas personas que están faltando a este deber ciudadano para poder controlar al fin y al cabo esta pandemia. Así que ese es mi mensaje para ustedes. Si ustedes pueden, quédense en casa. Yo lo estoy haciendo y espero que ustedes también. Ok, bueno, en la última clase nosotros vimos el Poder Judicial, ¿ya? Y hoy día nos toca ver la nueva reforma procesal penal. A ver, esta reforma procesal penal es súper interesante. Vamos a empezar con una descripción de esta imagen. Primero, ¿qué vemos? Describámosla. A ver, ya, vemos esta mujer que tiene como, ¿cierto? Está nivelando algo, tiene una espada, se encuentra ciega, entonces uno puede entender al tiro, ¿cierto?, que representa la justicia, ¿ya? Fíjense, pero esta mujer tiene tres brazos. La descripción. Tiene tres brazos, uno de cara visible, por decirlo así, que está sosteniendo esta espada, pero hay uno, ¿cierto?, que es el original, que está recibiendo dinero por detrás. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos presenta la imagen? Bueno, lo más probable es que en esta imagen se vea reflejado algún tipo de corrupción. Parece que la justicia está pasando por este proceso de corrupción por medio de dinero, ¿ya? Entonces, ¿por qué al fin y al cabo se está desarrollando desde el año 2000? Es porque en 1906 se estableció el Código de Procedimiento Penal y desde esa época no se había cambiado hasta el año 2000 cuando comenzaron estos grandes cambios estructurales. Pero hay algo sumamente interesante, que al parecer la justicia estaba siendo corrompida, sumamente corrupto, parece que no estaban realizándose las acciones concretas, correctas, transparentes. Es por esto que se realizó estos nuevos cambios a la reforma procesal penal que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, el primer cambio que se realizó es que pasó el modelo penal de ser inquisitivo a acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que, atención, de forma general, porque obviamente lo más probable es que en estos años, estas décadas, estos siglos, por supuesto que habían jueces sumamente honrados y no se pasaban a llevar bajo ningún punto de vista, ¿ya? Pero hubo una gran mayoría, ¿ya? Y que se comenzó a desarrollar que estos jueces estaban siendo corruptos, ¿ya? Es decir, antiguamente el que investigaba y el que acusaba era un mismo juez, ¿ok? Era una persona que realizaba toda la investigación, por ejemplo, de algún asesinato, de algún robo, ¿ya? De cualquier causa penal, como vimos, que recuerden que la causa penal es la que recibe alguna sentencia, algún castigo, y ese mismo juez era el que podía decir, ya, esta persona, no sé, va a estar tantos años en cárcel. Ah, no, esta persona no va a estar en cárcel y tiene que solamente firmar de forma nocturna, etcétera, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, pensemos, cuando un juez investiga y toma la decisión? ¿Qué pasa, por ejemplo, si este juez de repente recibe dinero oculto de alguna de las partes? ¿Cambiará su decisión? ¿Cambiará su sentencia? Bueno, de forma teórica tendría que ser que no,
porque los jueces se supone que por algo ellos investigaron y pudieron estudiar para poder desarrollar la justicia. Pero fíjense la imagen de la derecha. La justicia está siendo corrupta, está siendo sesgada. ¿Por qué? Por el dinero, por algún tipo de poder, etcétera. Por lo tanto, se cambió de este modelo inquisitivo a uno acusatorio, en donde el juez, como vemos en la imagen de la izquierda, solo va a decir la sentencia, pero no va a hacer la investigación ni nada por el estilo. Él se va a encargar de solo una función, que más adelante la vamos a especificar mejor, ¿ya? Atención, un nuevo cambio importante es que se crea la figura de la fiscalía, ¿ya? El fiscal es quien investiga la causa y acusa al imputado. En Chile existen diferentes tipos de fiscalías, que la imagen más clásica, ¿cierto? Es este logo que ven con estos fiscales o abogados, ¿ya? Entonces, el fiscal es un nuevo agente, un nuevo sujeto social que nace de esta nueva reforma procesal penal, en donde ahora él se va a encargar de investigar y acusar, por ejemplo, a tal persona que quizá asesinó, quizá robó a un banco, a un local, etc. Pero esa persona se va a encargar de ver todas las huellas, de investigar todo el proceso y decir, esa persona yo la acuso por esto, ¿ya? No es el juez, sino que es un fiscal. Entonces, yo acudo a la defensoría, ¿cierto? A esta fiscalía, que es un ministerio público en donde la población que no tiene para pagar un abogado privado se va a dirigir y ahí se va a encontrar una gran cantidad, ¿cierto?, de fiscales u abogados para ayudar a mi causa, ¿ya? Entonces yo voy, le relato mi problema y ellos tienen que dirigir la investigación del delito. Formalizar la investigación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, no sé, ¿sabe que mi pareja me violenta y me pegó y no sé qué? Ya, ellos van a dirigir y van a decir, ok, entonces yo voy a formalizar que la persona tanto es culpable de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y tiene que acusar a los presuntos responsables y, obviamente, proteger a las víctimas y testigos. En este caso, por ejemplo, que yo tengo un local en Santiago Centro y fue robado, ¿ya? Entonces, yo tengo cámara de seguridad, ellos tienen que investigarla, decir, ah, miren, acá hay un testigo, porque el otro locatario vio todo. Entonces voy a proteger a ese testigo, me tiene que proteger a mí, que es la víctima, acusar a los ladrones, etc. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ya? Este Ministerio Público funciona 100%. Mucha población que en Chile no tiene para pagar un abogado privado acude a este Ministerio Público y les ayuda, ¿cierto? Les facilita para poder de alguna u otra forma hacer valer sus derechos y obviamente realizar la causa. Trabaja en coordinación con Carabineros de Chile, la PDI, ¿cierto? Investigaciones, organismos auxiliares, el Servicio Médico Legal, el Servicio Registro Civil, Identificación, etc. ¿Ya? Lo más importante es que este ministerio es autónomo. Como dije anteriormente, no pertenece a ningún poder del Estado, pero sí facilita mucho al Poder Judicial. ¿Ya? Tercer cambio importante. Se dividen las funciones, ¿ya? Investigar, procesar y dictar la sentencia. ¿Qué pasa acá? Está el fiscal, que, como ya establecimos para que se entienda muy bien, es el que investiga la causa, y el juez, el que está, cierto, al último, anotando todo y entendiendo la situación, es el que sentencia. Por lo tanto, en este caso, la idea es que sea lo más transparente y objetivamente posible, ¿ya? Es decir, que no porque, él es mi amigo, no, es que él es el hijo, no sé, de un senador, entonces es importante. No, mira, sabes que esta persona, no sé, es una población, así que no importa. No, esas excusas no pueden ser. Tiene que ser siempre de la forma más transparente, legal y objetiva posible, ¿ya? Incluso acá algo muy importante que se desarrolló, se integran los principios de oralidad, inmediatez y concentración, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando a un niño es abusado o maltratado, ya es un ejemplo, en este caso, él solo una vez va a entregar su testimonio, que va a ser de forma oral y se va a grabar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes de esta nueva reforma procesal penal? Sucedía que los niños, por ejemplo, en lo que establecí como ejemplo, tenían que repetir
una, dos, tres, cuatro veces los acontecimientos, las acciones que fueron perjudiciales para ellos. Imaginémonos la mente y por favor estar en sus zapatos, o sea, esa persona estar dando un testimonio, recordando, volviendo a ese momento debe ser terrible. Entonces, para poder evitar algún trauma mucho más severo y más grande de las víctimas, se realiza este tipo de oralidad. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos, podemos inferir que esta persona está haciendo un testimonio de algo que le pasó, algo que vio, etcétera. Entonces va a ser grabado y listo, no tiene por qué estar repitiéndolo en cada momento. Además, recordemos que cuando uno repite quizás algún acontecimiento, de repente la memoria va fallando, entonces van cambiando algunas cosas o se nos olvida, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, los cambios fueron gigantes, ¿ya? Todo esto para que sea como, nuevamente lo voy a repetir, más transparente, más objetivo, evitar cualquier tipo de corrupción, como la imagen que hemos visto anteriormente. Ok, ahora, ¿qué actores intervienen en el juicio oral? Miren, por favor, esta es una clásica imagen, ¿cierto?, de un proceso penal. eh, y hay demasiados actores con diferentes funciones y que generalmente no entendemos muy bien, ¿ya? Aquí vamos a describir los más protagonistas, los principales. Ya, primero, el imputado. El imputado tiene que saber, tiene derechos, ¿ya? Usted, como ciudadano común y corriente, no puede ir a pegar, a golpear, a discriminar a cualquier persona que haya sido imputado o acusado de algo. Esa persona tiene derechos y la única entidad que puede hacer justicia es el Poder Judicial por medio, ¿cierto?, de esta nueva reforma procesal penal, ¿ya? Esto es muy importante. Por lo tanto, el imputado tiene derechos, tales como ser informado de la causa de su acusación. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo estoy en la calle caminando, no puede ser que de repente el carabinero me tome detenida y me diga, ya, listo, estás tú detenida y chao. No, no puede ser. Tiene que haber, al fin y al cabo, una información. Eh, por favor, su carnet, bueno, Silvana, en este momento tú quedas detenida, tengo que llevarte, no sé, a tal lugar por tal causa. Yo tengo que ser informada, ¿ya? Y obviamente teniendo mis derechos legales, es decir, puedo contar con un abogado defensor, ¿ya? No significa que porque yo sea la imputada, por ejemplo, no pueda defenderme. Claramente, en este caso la nueva reforma procesal penal me entrega un abogado defensor que puede ser, por ejemplo, del Ministerio Público si yo no tengo dinero para pagar uno privado. Solicitar diligencias para desvirtuar las acusaciones, es decir, señorita Silvana, por ejemplo, usted fue acusada de robar tal lugar. Ah, a ver, yo tengo que entonces solicitar cámara de grabación, testigos, porque no, yo digo que no, no es así. Entonces, yo puedo solicitar todas esas pruebas, pedir audiencia al juez, declarar sin necesidad de juramento y no declarar si yo lo deseo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por qué, por ejemplo, en Chile a veces se demoran tanto una causa en poder resolverse? Porque el imputado simplemente no quiere dar declaraciones y está en todo su derecho de hacerlo. Por lo tanto, ese proceso penal claramente se va a demorar mucho más, ¿ya? Pero eh, para algunos bien, para otros mal, está en todo su derecho de hacerlo, ¿ok? Bueno, la imagen aquí es clásica. Esta es una audiencia de Estados Unidos en donde podríamos ver cuál sería el imputado. Claramente son estas dos personas que visten de amarillo, naranjo, ¿cierto? Que pueden ser presos de algo. Eso lo podemos inferir. Pero sabemos que esas personas, ¿cierto? Son los imputados y los que están a su costado son, en este caso, los fiscales o los defensores, ¿cierto? Sus abogados defensores. El juez de garantía. A ver, un juez de garantía debe principalmente velar por que las autoridades no se extramiliten al perseguir a los sospechosos de un delito, afectando los derechos fundamentales del imputado. Ya, esto es muy importante. El juez de garantía tiene que estar vigilando de que, por ejemplo, algún sospechoso no sea perseguido las 24 horas del día por otra persona, que al fin y al cabo no se le pasen a llevar sus derechos, ¿ya? Porque independiente, recuerden que cualquier imputado es totalmente libre hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Así que no puede faltar a llevar a sus derechos.
¿Ya? El juez de garantía, por ejemplo, puede ser el que está a la izquierda, ¿cierto? Anotando cualquier tipo de interpretación o mención que se diga. Ya. Jueces del tribunal oral en lo penal. El sistema está diseñado para que solo los casos de mayor gravedad lleguen al juicio oral. Fíjense, por favor, ¿cuántos jueces hay? Hay 3, en el que en una o más audiencias el fiscal y el defensor presentan pruebas y testigos ante los 3 jueces del tribunal oral en lo penal. Es decir, fíjense, en este momento, en la parte de arriba, se encuentran los jueces del tribunal oral, en donde son 3 personas, ¿cierto?, que están escuchando un caso, ¿ok?, que no se pudo llegar a ningún acuerdo. Entonces están los 2 fiscales, los 2 abogados, defendiendo y acusando a la otra persona. Por lo tanto, esto no se practica de forma normal o oficial. Normalmente hay un juez, ¿ya? Y lo otro son casos excepcionales, cuando ya es un caso de mayor gravedad, así mucho, mucho mayor, ¿ok? Y el fiscal es cierto el representante del Ministerio Público, como ya vimos, que se encarga de investigar los delitos. Y si el caso lo amerita, llevar ante tribunales al imputado como autores, cómplices, encubridores. En este caso, esta imagen es clásica, ¿cierto? Está hablando algún fiscal, está quizás acusando, porque está como direccionando su mano hacia algún lugar, diciendo que es culpable, o quizás que realmente una víctima, o quizás un testigo, etc. ¿Ya? Este es el encargado de investigar, mientras que la persona que está atrás, como pueden ver, es el juez, que tiene que solo escuchar y luego llegar a una sentencia, ¿ok? Son 2 tareas distintas. Y los defensores públicos. Es la entidad estatal encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas, ¿cierto?, que así lo requieran y no contraten defensa particular. ¿Ya? Por lo tanto, en Chile, independiente que tú tengas un poder adquisitivo económico mayor o menor, tienes tu derecho de tener una defensoría pública y por lo tanto se va a reasignar un abogado, ¿ok? Em, vamos a ver, vamos a terminar preguntándonos, ¿cuáles son las ventajas de la nueva reforma procesal penal? Por supuesto, podemos llegar a pensar, y ya lo hemos establecido así, o sea, llegando a la primera imagen en donde había una corrupción enorme, en donde no puede ser que una persona investigue, que sentencie, había poca credibilidad, poca transparencia, poca objetividad. Por lo tanto, esta nueva reforma procesal penal, por supuesto, que sirvió para transparentar el proceso y que cada persona, cada sujeto social que esté dentro de este proceso tenga una función específica, ¿ok? Y que no puede estar sobre otro tipo de personaje, ¿ok? Por lo tanto, una síntesis, bueno, hubo cambios institucionales enormes como los que dijimos, el juez solo sentencia, el fiscal investiga, hay una defensoría pública, el imputado al parecer tiene bastantes derechos que tienen que cumplirse. Los jueces de garantía están en caso de cualquier tipo de población o caso que sea de extrema gravedad. Es decir, que desde 1906, como ya había establecido, lamentablemente este proceso penal había sido muy engorroso, ¿ya? Entonces ahora se supone que es mucho más objetivo, es más transparente, en donde al fin y al cabo no hay dudas del por qué sucedió, ¿ok? Los fiscales entregan su investigación, realizan cualquier tipo de huella, inspección, entrevistan, realizan ven revisión de cámara, etc. ¿Ok? Mientras tanto, los jueces claramente se dedican a dar sentencia. Ok, chiquillos. Con esto ya pueden realizar, ¿cierto?, la guía número 6. Ante cualquier duda, escribirme al mail que aparece en pantalla. Cariños.